Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta última rueda de prensa de la mañana. Se trata de la producción francesa L'essence de la fête, c'est la vie, que acaba de ser proyectada en su pase de prensa. Como saben, esta película se proyecta dentro de la sección oficial del festival y para presentarla contamos con la presencia de sus dos escritores y codirectores, Éric Toledano y Olivier Nakache, y también nos acompaña igualmente Gilles Lelouch, que es uno de los intérpretes de la película. Comenzamos ya. Bonjour. Buenas tardes. Hola. Primera fila. Hola, buenas. Muchas gracias por la peli, nos hemos reído bastante. Quería hacer un par de preguntas. La primera es, bueno, pues cómo se desenvolvieron con tanta gente en el set, para arriba y para abajo, en casi todas las escenas. Y la segunda, bueno, una apreciación personal. Yo es que me he estado acordando bastante de la película de Bogdanovich, Qué ruina de función, Noises Off. Salvando las distancias he visto bastantes similitudes. No sé qué les parece de esto, o si pueden comentar algunas referencias de comedias y de demás películas. Gracias. Empezando por las referencias, sobre todo las comedias italianas de los años 70. De ahí vienen nuestras influencias, sobre todo. Y también la película Mariage, matrimonio, boda, Mariage de Altman. Una película que no es una comedia, no, pero que sí que nos muestra una boda. También hemos visto Les Nouveaux Sauvages de Damien Safran, que también es otra película que nos ha influido. Y el hecho de que haya tantos actores es un desafío que nos interesa a Olivier y a mí. Siempre nos ha gustado gestionar a muchos personajes al mismo tiempo, como si fuese en una obra de jazz. En la película hay muchos instrumentos diferentes, cada músico interpreta su papel y la película es igual. Y eso nos gusta mucho. Es muy agradable y es un cine que ya hemos hecho anteriormente en Francia, con dos películas en las que también había distintos actores o distintos tipos de actores que gestionar. Y también nos permite reunir a familias de actores diferentes. En Francia no todos los actores pertenecen al mismo grupo o familia. Los hay de todo tipo, unos que pertenecen al one-man show, otros que vienen más del teatro, como por ejemplo Benjamin, el novio de la película, que viene de la comedia francesa. Luego hay otros actores más populares. Así que es como si reuniésemos a todos en un género que permite además que la película no se defina en ningún género. Es una comedia dramática o un drama cómico. En cualquier caso, nos permite no encasillarnos en una categoría y borrar un poco las pistas. De Brasil. Una pregunta para el director. Enhorabuena, muy buena película. ¿Podría hablar un poco de su trabajo con el director de fotografía? Desde Intouchable, desde Intocable, trabajamos con Mathieu Vapier. Para nosotros fue un encuentro muy importante y hemos trabajado mucho con él. Y ya desde Intocable ha venido con nosotros, ahora ha sido director artístico. Y también hay una película Mustang que vimos y que nos gustó. Entonces también fuimos a contactar a David Gizalet, al director de fotografía de esa película, y le pedimos que trabajasen los dos juntos. Así que para nosotros era muy importante la forma de esta película. Una película que tiene lugar durante toda una noche. Así que era muy importante para nosotros poder seguir a Max a lo largo de toda esta noche, y hemos pensado también mucho en el recorrido de la luz. La luz que va desde el día a la noche hasta que al final nos quedamos sin luz y utilizamos llamas. Entonces, en cada película siempre intentamos identificar la forma que mejor se corresponde con el fondo.
podéis contar cómo fue rodar esa escena con el globo gigante? Me pica mucho la curiosidad. Oui, si vous dites rien aux spectateurs. Bueno, sí, pero no hay que contárselo a los espectadores para mantener la sorpresa. Fue un momento un poco onírico. Yo creo que una comedia, sea cual sea su ritmo, una comedia no puede tener el mismo ritmo todo el tiempo. Así que hemos intentado que el ritmo fuese muy rápido, pero en un momento dado sí que hemos querido pasar a otro ritmo, casi poético. Y en medio de este cambio poético, después se vuelve a la comedia. Así que fue un desafío. Pasamos 4 noches rodándolo. El actor tuvo que entrenarse durante 3 meses para hacer esa especie de acrobacia, y es el mismo el que estaba ahí a 20 metros de altura. ¿Y qué más podría decir? Que fue muy complicado, sí, pero para nosotros, desde luego, el resultado vale la pena, sobre todo cuando vemos la reacción en la sala de cine. Todo el mundo está un poco desestabilizado, ¿verdad? Dudas entre la risa y quizá otro sentimiento de sorpresa cuando lo ves. Pero sí que es un momento de la película que nosotros, si estamos en la proyección, no podemos evitar ir a ver la reacción del público, porque es un momento mágico, sobre todo cuando Gilles besa a Adèle. Ese es un momento en el que parece que todo se suspende, ¿verdad? Queda suspendido. Otra pregunta para los 3. ¿Pueden hablar del trabajo también con el actor, con Jean-Pierre Bacri? En Francia, Jean-Pierre Bacri, para todas las generaciones de actores, se considera como uno de los mejores y mayores actores franceses. Una persona que no solamente participa como actor, sino también como autor. Es una persona que además forma parte y se integra. Además de ser actor, es un hombre y es un ciudadano comprometido en nuestro país. Es alguien muy respetado y también impresionante. Así que todos, como acaba de decir Eric, todos venimos de universos diferentes. Unos vienen del teatro, otros del cine, otros de la televisión. Así que, pero todos sí que estábamos constantemente impresionados y felices de trabajar con él. Es admirable verle cómo va elaborando su papel. Una anécdota, una noche en la película, no sé si os acordáis de la escena, bueno, espero que sí. Empieza a gritar a todo el mundo y aparece ahí con su antorcha, ¿verdad? Y empieza a gritar a todo el mundo, a todos sus empleados. Y ese plano se hizo como un plano secuencia por los directores, y quizá él tenía 4 páginas de texto, que es mucho, ¿verdad? Con mucho diálogo. Y lo dio su réplica y hizo la escena con un brío, con una elegancia y con todos los detalles y todos los matices desde el principio, que al final todos empezamos a aplaudirle. Fue una lección de cine y una lección de interpretación. Ha sido una lección poder trabajar con él. Y para nosotros, desde hacía mucho tiempo queríamos conocerlo, trabajar con él. Fuimos a visitarlo incluso antes de escribir el guión para hablarle de ello y para decirle que quizá dentro de un año o de año y medio igual podíamos trabajar juntos. Y su reacción fue estar de acuerdo. Así que también lo incluimos en el proceso de escritura. En cada etapa de la escritura del guión se lo dábamos a leer. Así que también se implicó mucho en la elaboración de los diálogos y en el guión. Es alguien que se implica al 100%, como ha dicho Gilles. Y eso no es muy habitual. Y cuando dice sí con todas las consecuencias. Y la verdad es que estamos encantados de que haya sido el Max de la película. Hola, buenas, aquí. Enhorabuena, la película es muy divertida. Les quería preguntar a los directores si tras el éxito de Intocable ahora notan como más presión por las expectativas del público, porque hay mucha gente esperando sus nuevas películas. Y por otro lado, al actor quería preguntarle referencia para poder crear ese personaje, ese cantante de orquesta. Pues no sé si se fijó en alguien real o fue una creación propia o fue a través de los directores. No me he inspirado en nadie, felizmente.
Felizmente digo, si me llego a tener que inspirar de alguien por ellos. No, vinieron, me propusieron este papel y la verdad es que me encantó tener la suerte de trabajar con ellos. Es un placer. Luego pude entrenarme con grupos y con cantantes, con gente que canta en bodas, que es gente, bueno, bastante más seria que mi personaje, en la realidad, que son muy profesionales, que tienen mucho talento. Y para mí fue estupendo poder estar con ellos y aprender de ellos, porque algo que me parece muy conmovedor en todo este proceso es que los músicos en una boda, o los músicos en un bar, o cuando llenan un estadio, trabajen donde trabajen, el oficio es el mismo, la pasión es la misma, trabajen donde trabajen. Entonces, bueno, observé un poquito cómo trabajan con esa seriedad, la seriedad con la que trabajan, y como ellos querían que este personaje fuese muy egocéntrico y que se tomase un poco por estrella, pues entonces mezclé un poquito todos esos ingredientes. ¿Y eres tú el que canta? Sí, soy yo el que canta, pero eso se nota, ¿verdad? Él ya sabía además hacer ese yogur italiano que canta. No le hemos enseñado nosotros. Y luego, en cuanto a la presión desde Intocable, nuestra filosofía con Olivier siempre ha sido decirnos que ha sido una magnífica aventura fuera de lo normal, que nos ha ayudado a viajar, a conocer a mucha gente, pero que no podíamos detenernos ahí y paralizarnos, entre comillas, por un éxito. Nosotros lo que hemos decidido ha sido coger lo positivo de la aventura. Decir, bueno, pues representa una tarjeta de visita, vayamos a donde vayamos, pero no tenemos que basarnos solo en eso. Después hicimos Samba, que también estuvo en este festival, y que fue también una película que nos permitió llevar nuestra atención hacia otro tema, un tema que cada vez está de más actualidad, como son las migraciones. Y quizá fue una película que reaccionaba contra un poco ese universo de ansiedad que nos rodea, y ahora hemos vuelto a querer evocar la risa. Hemos venido de otro tema más triste y, como dice Billy Wilder, dice que él cuando estaba triste escribía una comedia. Así que yo creo que nosotros ahora hemos hecho lo mismo, intentar encontrar la felicidad en la comedia, porque vemos que las cosas a nuestro alrededor están un poquito dark, un poco oscuras. Pero Intouchable es algo que nos dio un impulso, pero no es algo que nos ha detenido ahí. Tenemos que seguir adelante. Y la esperanza es seguir viniendo con nuestras películas a San Sebastián. Y además seguimos trabajando con el mismo equipo. Hemos vuelto con Gaumont, con Adolfo, que está aquí, y todo su equipo de A Contracorriente. Así que ya seguimos avanzando y en familia. Y por supuesto, estamos felices de estar aquí en competición. Lo que dice Olivier, sí, es así. Es una comedia ahora. Y puede que alguien piense que no tenemos un sitio en un festival, pero aquí estamos con esta comedia, y eso prueba que siguiendo nuestro propio instinto y sin pensar en la gente, sino simplemente haciendo lo que nosotros sentimos en nuestro interior, es como hay que seguir trabajando. Intouchable lo que nos dio sobre todo fue la libertad de hacer lo que queramos hacer, y estar aquí viene a subrayar que tenemos que seguir esta vía. La comedia en un festival, pues ¿por qué no? Gracias, José Luis Rebordinos, por haber confiado en nosotros, porque está claro que no suele ser habitual para una comedia estar en una sección oficial. Bueno, en Cannes suele haber comedias. ¿Ah, sí? A Deux Queues fue una comedia, era una comedia. Siguiente pregunta, por favor. Me llama mucho la atención en las películas sobre bodas o sobre funerales. Claro, se reúne mucha gente y normalmente o son dramas muy potentes o son comedias locas, quizá con algún toque de drama también como en la vuestra. Entonces, ¿os parece que este tipo de eventos siempre suelen sacar lo mejor y lo peor de las personas? Por eso normalmente suelen ser así, extremos, dramas potentes o comedias locas. Gracias.
Es un terreno favorable a la comedia, a una boda. Es un momento de tensión general, eso está claro. Pero en esta película, al contrario, contrariamente a las películas que se han hecho en Estados Unidos, donde nos hablan, por ejemplo, de testigos, de familias en las bodas, aquí es diferente. Aquí lo que queremos es centrarnos en quienes trabajan, ver ese trabajo. Y el contexto hubiese podido tener lugar en otro lugar. Es decir, quizá no podemos responder en cuanto a la especificidad de una boda, pero sí que es un terreno de juego en el que las personas, unos entran en contacto unos y otros, y el mundo del trabajo se describe muy bien para poder encontrar personalidades muy diferentes entre quienes trabajan en una boda. Pero desde que existe el cine o el teatro, una boda siempre ha sido un tema predilecto, pero nosotros lo hemos tomado sobre todo como un terreno de juego. Hemos dicho, utilicémoslo, pero la boda no nos interesa especialmente. Lo que nos interesa es que sí que nos remite al sentido de la fiesta. Es decir, cómo hoy en día todavía tenemos ganas de seguir festejando cosas cuando alrededor el mundo es bastante angustioso. Eso también nos interesaba, ese contrapié, y ver a Jean-Pierre Bacri, a veces un poquito triste, pero decir, pero bueno, sigue existiendo ese sentido, ese gusto por la fiesta. Bueno, quizá también podríamos haber hecho algo de un funeral. Siguiente pregunta. Bonjour. Bonjour. Tudo bem? Je crois qu'il y a l'identité d'auteur à votre cinéma. En vuestro cine hay una marca de autor, que es la habilidad de hablar del multiculturalismo de Europa, sobre todo el multiculturalismo de Francia. Aquí hay personajes que vienen de India, de Pakistán, de distintos lugares del mundo. ¿Podrían abordar este tema, por favor? Puesto que aparece y reaparece constantemente en vuestras películas. Sí, es cierto que en todas las películas que hacemos son películas multiculturales con un casting que representa, que es un reflejo de la sociedad francesa. Y eso es lo que escribimos y eso es lo que somos nosotros mismos. Nosotros estamos en esa sociedad y eso es lo que queremos mostrar. Es cierto que hacemos películas que son muy fraternales, películas en donde, como dice el personaje principal, nos adaptamos, hay que adaptarse y avanzar juntos. Y eso nos permite descubrir a actores de todo tipo de orígenes y eso nos encanta. Precisamente en este caso, ha sido una suerte encontrar esos dos actores de Sri Lanka para trabajar con nosotros. Eso es muy enriquecedor. Nos encanta mezclar a todos esos actores, igual que cuando vamos a buscar, por ejemplo, música de jazz, una música de jazz también que ha sido muy importante. En esta película hemos querido mezclar a todo tipo de actores, eso nos motiva. Y el hecho de que todo transcurra en una noche y en un lugar también tiene algo muy interesante en cuanto a que es una fotografía de la sociedad francesa. Y cuando se hace esa fotografía hay que mostrar cómo es. Y el país hoy en día, Francia, es un país multicultural. Acabamos de vivir unas elecciones muy complicadas hace poco tiempo, pero la realidad es así. También en el mundo de trabajo. Cuando hacemos cine y queremos mostrar la realidad, hay que tener en cuenta cómo es la sociedad. Y en esa fotografía eso es lo que hemos querido plasmar, esa realidad. Siguiente pregunta. Enhorabuena por la película. Me gustaría preguntaros, porque bueno, desde mi punto de vista, una de las claves del humor son los diálogos ocurrentes e inesperados, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con los actores cuando ellos ya conocen la respuesta que se van a dar, pues para que el rodaje no sea eterno con un montón de tomas falsas en las que la risa, ¿no?, sea poder un poco del set? Gracias. Merci beaucoup. Gilles, ¿cómo hemos trabajado con los diálogos?
Pues es muy agradable trabajar con ellos, porque por un lado están los diálogos escritos y la verdad es que no hace falta para nada añadir ni improvisar nada más, puesto que ya está ahí toda la música, así que intentar improvisar sobre diálogos así de bien escritos sería desentonar. Entonces siempre respetamos el texto y el diálogo, pero en el rodaje, cuando de repente se les ocurre algo, como en cualquier momento se les ocurre cualquier cosa, pues dicen, ahí va, pues mira, di esto, o di aquello, o no, date la vuelta. Así que sigue siendo algo muy dinámico, porque al mismo tiempo nosotros los actores llegamos ahí con un trabajo ya definido, puesto que nos hemos aprendido los diálogos, el zócalo ya es muy sólido, pero luego ellos hacen que todo eso esté vivo y sea dinámico y nunca sabemos muy bien qué va a suceder, porque puede ser la escena tal y como está escrita, pero de repente la escena puede cambiar. Así, y eso es muy agradable, porque además ellos siempre son muy amables, trabajan con mucha simpatía, entonces sabes que puedes hacer una acrobacia y que vas a poder al final aterrizar. Y yo como actor les veía trabajar, cuando no estaban trabajando conmigo les veía con los demás actores y actrices, y para mí era agradabilísimo verles trabajar con los demás actores en esa especie de estado de gracia y con tanta diversión. Siguiente pregunta, por favor. Primera fila. Buenas. La anterior película, curiosamente, estaba dirigida por dos directores también y han explicado un poco cómo funcionan y cómo trabajan. ¿Podría explicar vosotros también cómo trabajáis? Pues trabajamos juntos desde hace ya mucho tiempo, 20 años. Y empezamos en este mundo juntos, haciendo cortometrajes. Así que ya tenemos una mecánica bien instaurada, que se ha instaurado naturalmente, y no nos planteamos demasiadas cuestiones. Escribimos el guión juntos, reflexionamos mucho antes de llegar al rodaje y luego el rodaje es muy natural. No se trata de que uno sea experto en técnica u otro en interpretación, no. Trabajamos de forma complementaria. ¿Alguna otra pregunta? Bonjour. ¿Puede hablar, por favor, de la música? La selección, sí, la banda sonora, las canciones. En cuanto al compositor, fuimos a hablar con alguien que nunca había trabajado para el cine, que se llama Avishai Cohen. No sé si es conocido aquí, Avishai Cohen, pero en Francia sí, es bastante conocido. Escuchábamos su música mientras escribíamos el guión, y eso fue un periodo de 18 meses. Y al final fuimos a verla a la salida de un concierto y le pedimos que trabajase con nosotros. Su música, como decía Olivier antes, es un jazz un poco mixto, es jazz pero con más ritmo, más rápido, con instrumentos que no se suelen utilizar, como por ejemplo instrumentos que vienen de Medio Oriente, con mucha percusión, que imprime a la película un ritmo especial. Fue un encuentro muy interesante. Y también hay un matrimonio, no solamente en la boda, en la película, sino también entre este artista Avishai Cohen y nosotros. Se ha producido un maridaje muy interesante. Y hemos querido hacer la película también como si fuese un fragmento de jazz. Hay un momento en el que unos interpretan un solo, pero al final todos tocan juntos. Y yo creo que la música es muy útil también para acompañar la película y lo que queremos contar con ella. Y creo que es de una enorme belleza cuando podemos generar una armonía como la que se ve. El cine, la música lo hace de forma natural y el cine de una forma más compleja, pero hemos querido unir las dos cosas, este ambiente de jazz y lo que nosotros queríamos contar. Y cuando pusimos la música en la película y vimos que funcionaba, bueno, para nosotros funciona, espero que para ustedes también, la verdad es que nos sentimos muy felices. ¿Alguna otra pregunta? Bien, damos por finalizada la rueda de prensa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. ¿Puedes traduire rapide ou ça va? ¿Puedes traduire rapide ou ça va?